Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha contemplado el firmamento, ha contemplado la noche profunda y observando las estrellas se ha preguntado a sí mismo: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué estamos hechos? Cómo en la medida en que existe la maravilla, lo inalcanzable, lo elevado, las alturas, los universos, los planetas y las estrellas, como en la misma medida en la que existe el macrocosmos, pues existen también las partículas, lo pequeño. En ese sentido, ¿cuál es el lugar que ocupamos en el universo? ¿Cuál es el lugar del ser humano en medio de su cosmos? Y esa contemplación entre el macrocosmos y el microcosmos le ha permitido al ser humano un entendimiento, una comprensión de los ciclos de la naturaleza. Es así como por medio de la contemplación se da origen a los primeros métodos de medición y de estudio estadístico para contemplar las posibilidades en función de los movimientos del agua, los cursos del río, y al mismo tiempo poder comprender cuáles eran las épocas propicias para la cosecha y de qué forma se podía administrar los cultivos para así poder nutrir la cultura. Imaginémonos el papel que tenía en ese sentido la contemplación y la medición estadística para la sobrevivencia de todo un pueblo, de toda una cultura. En ese sentido, navegantes, pastores y agricultores, a través de la contemplación del firmamento, encontraron básicamente una manera de estudiar el movimiento de los astros con diferentes fenómenos ligados a su oficio, a su labor. De esta manera empezaron a darse a través de la tradición oral diferentes conocimientos del entendimiento de los astros, que primero se pasó de voz a voz y posteriormente fue empezado a llevar a través de la escritura, del dibujo, y de esa forma van naciendo en cada una de las culturas los diferentes mapas celestes. Cuando observamos el firmamento nos damos cuenta de que es un gran misterio, de que encontramos una cantidad de cuerpos celestes de diferentes naturalezas, con diferentes misterios, y cada cultura ha proyectado en el firmamento sus propios relatos, sus propios mitos. En ese sentido, cuando encontramos la forma en la que leían los astros los griegos, pues vamos a encontrar los diferentes mitos propios de la cultura griega. Si por ende nos movilizamos a leer el mundo a través de la mirada muisca, pues vamos a encontrar otras lecturas. Así, de cierta forma, con la cultura china, entre otras culturas que han logrado todo un estudio simbólico, mítico del universo. En ese sentido, de generación en generación, los astros siguen contándonos historias y al mismo tiempo acercándonos a la contemplación y a la maravilla. Es así como encontramos, por ejemplo, la constelación de Lira. La lira fue un instrumento musical que le regaló Hermes a Apolo y que posteriormente Apolo le regalaría a Orfeo. Cuando Orfeo muere, Apolo decide dejar la lira o proyectar la lira en el cielo y convertirla en una red de estrellas. En el pensamiento simbólico, los astros y las estrellas de los cielos transmiten y anuncian la voluntad divina al mundo sublunar. Por eso siempre se ha asociado el destino de los seres humanos, ya sea en el devenir cotidiano o en momentos excepcionales. En varias culturas se asocia la estrella al sol y a la luna, como sucedía con los indios originarios del norte del actual México, la cultura mexica, que saludaban a las estrellas matutinas, Venus, como una divinidad capaz de rescatar al hombre del caos tenebroso al matar la serpiente gigante, la gran señora de la noche. Desde siempre, las estrellas, particularmente la estrella polar, ha servido para orientar a los hombres durante la noche, lo cual en el plano simbólico se refiere a la orientación del alma cuando después de la muerte sigue el camino hacia el más allá. Hoy, en honor a la maravilla, desde la contemplación de la noche profunda, de la noche estrellada, hoy en honor a los diferentes mitos, a los diferentes lenguajes, a las diferentes imágenes con las cuales hemos imaginado y reimaginado el cosmos, tanto desde lenguajes poéticos como desde lenguajes mitológicos, como desde lenguajes científicos e inclusive cuánticos. Hoy vamos a hablar del arcano número 17. Hoy vamos a hablar del arcano de la estrella. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor.
Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento, y voy a acompañarlos en este episodio. Bueno, para empezar a hablar del arcano número 17, el arcano de la estrella, me gustaría que empezáramos contemplando la imagen que hemos representado, que hemos ilustrado con Junior para representar a este arcano. Y lo encontramos un poco inspirado en la mitología egipcia, con la diosa del cielo y la bóveda celeste, que es la diosa Nut. Nut, en la mitología griega, es representada como una mujer que se inclina sobre la tierra, protegiendo a Hef, que es el dios de la tierra. Eso es muy interesante porque, a diferencia de otras cosmovisiones, aquí vamos a encontrar que la diosa nocturna, la diosa del cielo, es femenina y la tierra se concibe como un dios masculino. Eso es muy interesante. No obstante, también vamos a encontrar también representaciones de la tierra como femeninas y representaciones del cielo como masculinos. Entonces ahí es interesante cómo cada cosmovisión juega con el género desde sus propias imágenes. Entonces vamos a encontrarnos a Nut, la diosa de la bóveda celeste, que de una otra forma está protegiendo a Hep de las aguas caóticas del abismo. Los egipcios creían que el papel de Nut era fundamental en la protección de la Vía Láctea y que cumplía un papel fundamental en la transición de los difuntos en el paso de la muerte hacia la otra vida, hacia el más allá. Y es muy interesante primero que empecemos contemplando, imaginándonos cómo los egipcios se imaginaban o percibían o estudiaban y al mismo tiempo creaban, sistemas científicos, simbólicos, poéticos, cosmogónicos para acercarse y entender el misterio de los astros, de la noche profunda. Imagínense hace más de 5.000 años la contemplación que hacían los egipcios al observar las estrellas en las noches profundas del desierto. Nut diariamente daba la luz al sol, que viajaba sobre su cuerpo, llegaba hasta su boca, desapareciendo en el interior y renaciendo al día siguiente. En ese sentido, Nut cada noche devoraba el sol, mientras que éste atravesaba su cuerpo iluminando la noche profunda para renacer una y otra vez en cada amanecer. Encontramos que de otra forma Nut y la Vía Láctea representaba una especie de eterno retorno que de otra forma atravesaba los misterios de la vida y de la muerte. Nut era la protectora de los muertos, que acudían a ella sobre todo para obtener alimento y protección, y que acompañara el alma de los difuntos en el proceso para su renacimiento en la vida eterna. En los diferentes sarcófagos, cuando uno entra, se le representaba protegiendo, los sarcófagos, cuidando a los difuntos a través de alas extendidas. Nut es una mujer, es una criatura arquetípica de las profundidades. Vive y se mueve en el mundo intemporal desde hace miles de años, mucho antes de que el hombre inventara, por ejemplo, los primeros calendarios y los relojes. Recordemos que a lo largo de la historia el ser humano se ha inventado diferentes formas de interpretar, medir, cuantificar e inclusive racionalizar el gran misterio del tiempo. Aquí nos encontramos con una experiencia simbólica muy diferente a la que vivimos hoy en día. Aquí encontramos, por supuesto, una forma de vivir y experimentar el ciclo celeste desde una participación directa del ser humano, desde su microcosmos, con los misterios de la noche. La pregunta es si en cada uno de nosotros vive Nut, esta mujer estrella que de una otra forma nos vincula y nos conecta en el inconsciente profundo, con un movimiento más allá del tiempo, con un ritmo propio de los ciclos de la naturaleza. ¿Qué sucede pues cuando nuestro yo, nuestro ego, es devorado por los misterios de Nut? ¿Cuál es después, la posibilidad de nuestro renacimiento? Esta es la imagen que hemos ilustrado para representar el arcano de la estrella. Dejemos pues que la imagen se movilice por sí misma. En esta encontramos la proyección del macrocosmos en la noche oscura, en la noche estrellada, en el reflejo de la laguna
y en la laguna, en su propio espejo, logramos ver cómo ese macrocosmos se proyecta en el microcosmos. Es interesante que podamos ver el movimiento que hemos venido haciendo en este ciclo, en este tercer ciclo del orden numerológico del tarot, y vamos viendo cómo hacemos un movimiento, digamos, entre el diablo, la torre, dos imágenes que nos confrontaban con aspectos profundos, subterráneos, con la deconstrucción, con lo que hemos llamado la noche oscura del alma, con lo que nos esclaviza, con lo que reprimimos, con lo que nos aterra, con lo que nos da miedo, con lo que nos encierra, ¿no? Y posteriormente hacemos un movimiento bien especial al arcano de la estrella. En el tarot de Marsella y en el tarot de Waite vamos a ver un movimiento estético muy diferente. Si bien en los dos arcanos anteriores encontrábamos colores negros, grises, oscuros, rojos, encontramos, digamos, una explosión de la imagen, lo que se rompe, lo que se quiebra, como también lo que encadena, lo que se encierra. Ya ahorita aquí, en el arcano, tanto en el tarot de Waite como el de Marsella, vamos a encontrar un proceso de movimiento hacia la naturaleza, hacia las aguas, hacia el árbol vivo, hacia la desnudez. Y eso es muy interesante. En ciertos tarot, este es el primer arcano en donde encontramos el cuerpo desnudo. Ya aquí no estamos viendo tanto de repente la esclavitud, lo oculto, ya no estamos viendo tanto el disfraz, ya no estamos viendo tanto un rol, un personaje que se monta en un trono, que tiene un disfraz de sacerdote, que tiene un disfraz de príncipe o de rey o de reina, o que en otra forma está, digamos, ejerciendo una dinámica de poder, sino que aquí ya nos encontramos precisa y llanamente con la desnudez. En el tarot de Waite encontramos una mujer desnuda que aprecia y contempla el movimiento de las aguas. Vemos cómo la mujer tiene dos jarrones y desliza el contenido de las aguas entre la laguna y la tierra. Vemos aquí, digamos, esa fecundidad del agua movilizándose por el cuerpo de la tierra. Pareciera que está jugando, pareciera que está en una celebración, pareciera que está conectada con lo que fluye, con lo que libera, con el disfrute, con la alegría, con el placer. Y vemos en el fondo al árbol de la vida. En este hay un pajarito que puede estar representando la libertad del espíritu. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el mito del arca de Noé, una vez ya habían pasado las inundaciones, Noé lanza una paloma para que le traiga un mensaje de si hay tierra, ¿sí? Le traiga una ramita y en esa ramita él pueda identificar si ya hay tierra nuevamente, si ha emergido una nueva tierra, un nuevo orden. Aquí encontramos, por supuesto, este vínculo simbólico entre la tierra viva, a través del árbol florido, y las aguas transparentes, las aguas puras, las aguas que nutren. En el I Ching lo podemos relacionar un poco con el arcano del pozo. Y podemos observar en la imagen, en el fondo, en el cielo, vemos una gran estrella. Entonces es interesante que empecemos por preguntarnos qué nos transmite la imagen, qué representa cada uno de los elementos, qué representa el escenario, qué representa la desnudez, qué expresa, qué comunica, qué sentimientos atraviesa la imagen. En ese sentido, lo más importante en la psicología junguiana no es tanto que nos volvamos expertos interpretando símbolos desde una mirada racional, desde un entendimiento, desde la función del pensamiento, sino que además podamos transportarnos en la imagen a través de la sensación, a través de las intuiciones, a través del sentimiento. Entonces la invitación también con el tarot es que podamos participar de la estética que nos propone el tarot. Y en esa estética pues vamos a encontrar, en función de nuestras preguntas, en función de nuestras inquietudes o
o inclusive en función de nuestras intenciones, ¿no? Porque de repente si yo tengo la intención de querer nutrirme, o si tengo la intención de querer inspirarme, o encontrar de repente una herramienta, una clave, un movimiento frente a una situación, pues vamos a encontrar en esa participación estética la posibilidad de ampliar un escenario, ampliar un movimiento, ampliar un cuestionamiento. Entonces eso creo que es lo interesante del tarot, más que caigamos digamos, en el literalismo, porque el literalismo básicamente va a ser lo que mata la capacidad simbólica, la capacidad de que nuestras propias imágenes se conecten con las imágenes externas y a partir de allí podamos reimaginar. Entonces, bueno, preguntémonos, por ejemplo, sobre la simbología de la estrella, ¿no? Nosotros podemos ver que la principal cualidad de la estrella es el brillo, es la luz en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Entonces, en ese sentido, las estrellas suelen tener, digamos, un carácter simbólico vinculado al espíritu que ilumina la materia, ¿sí? Como lo puede ser también los diferentes astros, ¿no? El sol, la luna. Pero acá en especial las estrellas han servido, digamos, como mapa para navegantes, para pastores, para agricultores. Y por supuesto, si nosotros nos preguntamos sobre el origen de la psicología, el estudio del alma, vamos a encontrar que en sus raíces es muy complejo identificar si es primero la psicología o si es primero la astrología. Porque en las culturas antiguas, a diferencia de cómo hoy pareciera que Occidente contempla el mundo, piensa o racionaliza el mundo, las culturas antiguas había, digamos, una conexión entre los diferentes sistemas de saber. No era como tan, digamos, especializado, desfragmentado como lo podemos ver hoy en día, sino que las culturas antiguas, por ejemplo, se conectaba la filosofía con la geometría, con la matemática, con la religión, con la mitología, y así iba creando, digamos, una red de saberes que le permitían al ser humano tener una mirada un poco más completa, sí, una conexión más directa con la totalidad de su lugar en el microcosmos, desde esa lectura del microcosmos, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, autores como Pitágoras, digamos, toda su teoría sobre la música de las esferas, sobre la armonía de los lenguajes geométricos. Por supuesto, a partir de la contemplación de por qué estamos aquí, ¿no? O sea, por qué existimos, por qué existe un cuerpo celeste, cuáles son estos órdenes de los cuerpos celestes, cómo es posible que hayan unos movimientos, unos ciclos, y de qué forma esto influye en la vida humana. No solamente en la vida humana desde una lectura antropocéntrica, como digamos solemos pensarlo hoy en día, sino desde una mirada en conexión nosotros como criaturas de la naturaleza misma, y por ende los astros y los movimientos del cosmos están interconectados, estamos interconectados, y por ende en la medida en que vamos estudiando esos movimientos, pues nos vamos estudiando a nosotros mismos. Entonces es muy difícil realmente desvincular en las culturas antiguas el entendimiento de la psicología de, por ejemplo, los relatos mitológicos, los rituales místicos, míticos, religiosos, espirituales, las iniciaciones, el estudio de la matemática, el estudio de la geometría, el estudio inclusive del logos, que era lo que en la antigüedad, digamos, se acerca y se difiere completamente también del concepto de razón que manejamos hoy en día. Pero en otra forma estamos viendo cómo el estudio de las estrellas era fundamental para los filósofos, para los matemáticos, para los primeros astrónomos. Y en ese sentido se crearon los primeros mapas. Ahora, y a esto sí me parece pues sumamente interesante para las personas que nos interesa la astrología, nos interesa la mitología, poder ver igual que no se trata tanto de que encontremos cuál es el mapa verdadero o cuál es el sistema verdadero para acercarnos a estudiar la astrología, digamos, o el mundo de los astros, sino que al mismo tiempo es sumamente interesante que podamos tener esa flexibilidad de entender las diferentes tradiciones y lecturas del mundo astral, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a encontrar, por ejemplo, que los muiscas tenían unos mapas y unos templos dedicados al estudio de los astros. En Colombia, por ejemplo, se encuentran diferentes templos dedicados al estudio de los misterios del tiempo y de las estrellas.
Vamos a encontrar en la cultura egipcia toda una mirada de la astrología. Por supuesto, después la influencia que va a tener con Grecia y con Roma. Vamos a encontrar astrología védica, vamos a encontrar astrología celta, vamos a encontrar astrología, por supuesto, africana. Entonces, cada cultura, en la medida en que va entendiendo la naturaleza, se va estudiando a sí misma, y en la medida en que va entendiendo esos movimientos de lo que está afuera, pues de una otra forma los va interpretando y les va dando un lugar y un sentido en el mundo interno. Entonces, bueno, algo que también podemos ver, digamos, en esto de la simbología de las estrellas, es ver que geométricamente podemos encontrar estrellas de muchas puntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la estrella de 5 puntas suele ser el símbolo del microcosmos del ser humano, ¿sí? La estrella de 6 puntas, que de otra forma incluye 2 triángulos enlazados, suele representar, digamos, lo espiritual, lo invisible, lo etéreo, con lo material. Y ahí vamos viendo, digamos, la relación entre los principios activos y pasivos y el ritmo de la evolución de los ciclos. Al mismo tiempo, digamos, en ciertas mitologías y en ciertas visiones, si encontramos una estrella invertida, pues, o la estrella de 5 puntas invertida, pues vamos a encontrar que puede ser vista desde lo negativo, de lo que decae, de lo que perece, de lo que muere. En muchas culturas relacionado, por ejemplo, con la brujería, con la magia negra, ¿no? Al mismo tiempo que si de repente vemos la estrella de 6 puntas, puede estar vinculado más con un proceso creativo. Por ejemplo, en la tradición cristiana lo encontramos con el sello de Salomón. Y bueno, ahí es interesante, ¿no? Quiero entrar un poco en ese estudio de los signos, de lo que puede representar, pero también es interesante que veamos cómo en la medida en que las estrellas se representan a través de geometrías y de órdenes numéricos, pues también entra a representar algo para el alma humana, ¿sí? Entonces aquí es interesante igual ver ese misterio de ¿somos nosotros? Es una pregunta, ¿no? Y es, ¿somos nosotros los seres humanos los que proyectamos imágenes, interpretaciones, sea racionales, lingüísticas, simbólicas, mitológicas, en las estrellas? O si es en sí que las estrellas proyectan energía en nosotros y pareciera que hubiese un diálogo, ¿no? Y eso es muy interesante, porque en el estudio, digamos, de lo arquetipal, nosotros nos damos cuenta de que los arquetipos están en un diálogo. Los arquetipos se proyectan entre sí. Y si nosotros observamos la naturaleza de la vida, está en un constante movimiento de proyecciones, ¿no? El sol proyecta energía en el plano de la Tierra. La luna recibe la proyección solar, pero al mismo tiempo proyecta luz sobre el planeta. Por ejemplo, un árbol proyecta oxígeno, al mismo tiempo proyecta dióxido de carbono. Nosotros, por ejemplo, proyectamos imágenes oníricas en nuestros sueños. Al mismo tiempo proyectamos deseos, o proyectamos ideas, o proyectamos intenciones y propósitos en la vida. En ese sentido, todos los seres humanos están en una especie de juego de proyecciones. Entonces, miremos que cuando estudiamos las bases antiguas de la astrología, pues vamos a encontrar que los diferentes arcanos se proyectan entre sí. Entonces podemos ver, digamos, que Marte, que es el planeta relacionado con Ares, el dios de la guerra, en el estudio de una carta natal, pues va a tener una influencia o puede tener un diálogo tanto de una perspectiva tensa como armónica, por ejemplo, con Venus. Entonces ahí vemos que los diferentes arcanos se proyectan. ¿Qué es lo complejo de todo esto? Que nosotros no solamente proyectamos energía consciente, sino que también proyectamos energía inconsciente, que es cuando nosotros hablamos de la proyección de la sombra, ¿sí? Y realmente uno de los temas que me parece más importante a trabajar en el proceso de la psicoterapia junguiana es poder reconocer mis proyecciones. Tanto, digamos, las proyecciones que puedan ser constructivas y conscientes, como las proyecciones, sobre todo, que yo hago a los otros o al mundo o a una imagen o a una situación de mi propia sombra. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la proyección de la sombra, muchas veces o generalmente es lo que no reconozco, lo que no acepto de mí, de mi propio yo, lo que me parece inmoral o lo que me parece inadecuado o lo que estéticamente no hace parte de mí. En ese sentido, la sombra suele ser lo opuesto al yo, a la personalidad o lo que está detrás, ¿sí? Y es interesante porque en astrología también podemos ver que los arquetipos también se proyectan de cierta forma
sus sombras. Y ahí es donde podemos ver, digamos, la dinámica entre el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del hijo. Ya nomás en ese triángulo podemos encontrar y entender qué significa para cada uno de nosotros las proyecciones positivas como las proyecciones de la sombra. Entonces, esto de asumir la sombra no es nada fácil. Genera una tensión en la psique, genera muchas veces un conflicto, pero de una otra manera es la vía también, es el ejercicio que nos posibilita a nosotros hacer ese camino de individuación, ¿sí? Entonces esto me parece clave que lo abordemos acá, porque como veíamos, veníamos del arcano del diablo, veíamos del arcano de las torres, arcanos que nos confrontaban mucho con la noche oscura, con la sombra, con lo que perece, con lo que se deconstruye, con lo que ya no nos funciona. Y por supuesto en la estrella podríamos contemplar que estamos recibiendo la influencia de la luz de los astros, ¿sí? Estamos de una otra forma en conexión ya con los aspectos, digamos, trascendentales que nos vinculan con lo elevado, pero esto también ya en un movimiento que nos ha permitido a nosotros integrar y reconocer nuestra sombra. No quiere decir que yo integre mi sombra y ya. No quiere decir que es que yo me iluminé o que la estrella representa un estado de iluminación que tenemos que alcanzar, en donde ya no estamos vinculados con el diablo, con la estrella. No lo veamos. Ninguno de los arcanos del tarot representan un lugar absoluto, ni tampoco representan un paso 1, paso 2, paso 3, ni tampoco representa un manual del camino, ni tampoco representa un mapa establecido. No quiero que caigamos un poco en esa dinámica, sino que acá de repente lo podemos ver como uno de los lugares a los que, digamos, explora o habita el alma en los diferentes procesos cíclicos de autoconocimiento. Y acá en otra forma, en la medida en que se encuentra con su propia desnudez, también se desnuda de sus propias proyecciones. Entonces acá de repente hay un movimiento no tanto hacia la extroversión, sino, digamos, a soltar a través del fluido de las aguas sus propias proyecciones, como una especie de limpieza de las proyecciones, una especie de conexión ya con el movimiento del agua, que si bien en la mirada junguiana el agua suele ser una de las imágenes propias de lo inconsciente. Sí, veamos el agua como símbolo de la sangre, como símbolo de los fluidos, como símbolo del equilibrio, que lo veíamos ya en la templanza. Miren qué interesante el movimiento entre la templanza, el diablo, la torre y la estrella, ¿sí? Como si la templanza y la estrella estuviesen en un proceso de equilibrio entre esos dos arcanos que están en medio, una y otra vez con el flujo y el movimiento de las aguas. Pero esta vez no encontramos tanto un ángel como lo puede ser en la templanza, sino que ya encontramos una mujer, un ser humano completamente criatura terrenal, ¿no? Es la conexión de la tierra y el agua. Y es muy interesante, ¿no? Porque Carl Jung se interesó por los lenguajes simbólicos, era una persona maravillada por los lenguajes simbólicos. Si hubiera vivido más años hubiera hecho trabajos pues, que no nos imaginamos. Y a mí la verdad es que más que me parezca interesante seguir a un autor o decir que la verdad se establece a través de lo que un autor pensó o estudió, que no es el caso, a mí me parece interesante es que nos podamos inspirar de los diferentes autores, de los diferentes artistas, de los diferentes visionarios, de los diferentes filósofos, no para que los convirtamos en figuras de autoridad de cómo deberíamos de interpretar la verdad, sino que podamos inspirarnos en los caminos, ¿sí? Y en esos caminos, pues de una otra forma nosotros los caminamos cada uno básicamente como se nos da la gana, la verdad. Entonces, eso sí me parece interesante. Y acá es ver, por ejemplo, que Jung decía que el mandala, por ejemplo, es una imagen del sí mismo. Y si nosotros hacemos un estudio de lo que en Egipto y que después en Grecia se desarrolló y que se ha convertido como lo que entendemos hoy en día como astrología tropical, nosotros contemplamos que básicamente la carta natal es un mandala, es la hora exacta de cómo está organizado los astros, ¿sí? Todos los cuerpos celestes en el momento en que nosotros nacemos. Por ende, cada persona va a tener una carta natal completamente particular de ese momento exacto en el que nació. Y a partir de eso,
lo que creían los antiguos y que se desarrolló en diferentes métodos de estudio simbólico era precisamente que a través de la contemplación de este mandala, que lo que nos va a hablar es de unas coordenadas, de unos órdenes numéricos, de unas geometrías, de unos relatos mitológicos, de unos diferentes arcanos y arquetipos que están en diálogo. En la medida en que contemplamos esa carta, pues podemos, digamos, consultar sobre nuestra propia naturaleza, ¿sí? Por ende, siempre que vamos a ver la carta natal, podemos conocer algo de nuestra personalidad, podemos conocer algo de nuestro mundo interior, podemos preguntarnos también de qué forma están en este momento habitando esos arquetipos, como lo puede ser el amor, el deseo, la guerra, la fortuna, la libertad, placer, etcétera, ¿sí? La estructura del yo, la conexión con lo inconsciente, cómo esto que pareciera ser algo tan fundamental en nuestra naturaleza, pues lo podemos consultar a través de la contemplación de la carta natal, que viene a ser una especie de mapa de orden geométrico, de una fotografía que capturamos del momento exacto en el que nacemos, de cómo está la noche y sus estrellas. Hasta aquí es importante que podamos contemplar los siguientes puntos a la hora de acercarnos al arcano de la estrella. Primero es ver cómo inclusive la psicología, que es el estudio de nuestro mundo interno, de lo que somos, esta pregunta que empieza en la antigua Grecia, pero que seguramente todas las culturas se han hecho de formas diferentes, de quiénes somos, quién soy, que de una otra forma también es ese movimiento que hace el homínido en la medida en que mira hacia el cielo, al mismo tiempo se pregunta sobre su pasado, se pregunta para dónde va, dónde está y cómo llegó a estar en el lugar en el que está. Esta pregunta que atraviesa el tiempo, atraviesa las historias, atraviesa las culturas. Inclusive cabría preguntarnos si es un cuestionamiento, una contemplación que solo hace nuestra especie. Y aquí el punto es que me parece interesante es ver cómo en la contemplación de las estrellas y de sus misterios, pues inclusive podemos encontrar el origen de la psicología, como también el origen de la contemplación filosófica. A partir de allí se han desarrollado diferentes lenguajes para acercarnos al estudio de los astros. Y por otro lado también me parece interesante ver también cómo las estrellas, firmamento, ha servido al ser humano como sistema simbólico para orientarse frente a la vida. Y esto no solamente lo veamos desde un plano abstracto, desde un plano metafísico, sino que también podamos verlo como en lo cotidiano, como puede ser en aspectos tan sencillos como cuándo cortarse el cabello, cuándo sembrar, si de repente construir en un lugar es propicio o no, si de repente tomar cierta decisión para la cultura es propicia o no. En aspectos tan sencillos y fundamentales en la vida cotidiana del ser humano, las estrellas han influenciado. En ese sentido, y siguen influenciando. En ese sentido, podemos ver cómo la astrología o los lenguajes de las estrellas sirven como orientación para el alma humana. Y eso es lo que me parece clave de este arcano, visto los procesos que se han experimentado en los arcanos anteriores. Es decir, que aquí, frente a la caída, frente al desmoronamiento, frente a la crisis existencial, frente a la noche oscura del alma, con la estrella emerge un eje, emerge una fuerza, emerge una conciencia que orienta al alma. Entonces es muy interesante. Miren que en las culturas antiguas se hablaba de la estrella polar, ¿sí?, que en otra forma se tomaba como centro en el firmamento para el estudio de los demás astros. Y esto pues de otra forma también va a inspirar a todo el mito de la estrella de Belén, como la estrella que orientaría a los tres reyes magos que representaban las tres grandes culturas de su época, las tres grandes potencias culturales de su época, para el encuentro del Hijo de Dios, ¿no? Esto de un lenguaje simbólico lo podríamos ver como el nacimiento del sí mismo, el hijo del sí mismo, una nueva conciencia. Recordemos que cuando hablamos de un bebé, de un niño, en un lenguaje simbólico estamos hablando del nacimiento de una nueva conciencia. Entonces acá en la estrella polar es interesante que podamos ver ese encuentro con el eje, con el centro. Si bien lo proyectamos
en la estrella, en ese macrocosmos, lo encontramos en ese centro fijo para el estudio de todas las demás coordenadas, para esa mirada contemplativa del alma, pero una mirada contemplativa en el microcosmos, ¿sí? En el reflejo del agua, en el movimiento de las aguas, y cómo a partir de esa contemplación encontramos una nueva dirección, emerge un nuevo movimiento, y este nuevo movimiento tiene que ver directamente en la fecundación de lo alto a lo pequeño, ¿sí? a lo profundo, y la fecundación de las aguas a la tierra. Entonces aquí es interesante que podamos preguntarnos si este arcano sale en una tirada, si sale en una pregunta, si sale en una contemplación, o si simplemente aparece en este momento que estamos escuchando este capítulo que estamos compartiéndoles. Pues la pregunta es, ¿qué significa, por ejemplo, desnudarme después de haber atravesado unos procesos de repente de construcción, de caída, de crisis? Pero es un desnudamiento también en soledad. Si ustedes ven, estamos hablando de un personaje que está en el encuentro con su propia intimidad, y cómo en esa intimidad, en ese ir hacia adentro, hacia la forma en la que es posible habitar nuestra propia piel, pues encontramos un nuevo eje que orientará el alma. Ahí la pregunta es, ¿cuál es ese eje? Algunos podemos pensar que por ejemplo el deseo, el nacimiento de un nuevo deseo, es una fuerza que puede orientar el alma, como también el nacimiento de una nueva idea, como también el nacimiento de un nuevo propósito, también como el nacimiento, y aquí realmente es una de las simbologías que me parece más interesante de ver en la estrella, y es también poder relacionar la estrella con la esperanza o con la fe, ¿sí? de que hay fuerzas que nos sostienen, en este caso las fuerzas celestes, las fuerzas de los astros, que sostienen también procesos que van más allá del yo, que van más allá de, digamos, de las estructuras yoicas que veíamos en el arcano de la torre, y cómo acá, en la medida en que estudiamos estas fuerzas de la naturaleza, nos permitimos también ser sostenidas por esas fuerzas, y en ese mismo sentido encontrar una nueva fe. Y acá no tenemos que hablar de fe religiosa, ni institucional, ni de un credo, ni tampoco de un sistema de poder al que tengamos que rendirle culto o creencia, sino que es realmente la creencia que nace en el corazón del alma, ¿sí? En el alma humana, y es la creencia que también posibilita la conexión con las potencias creativas. Una creatividad que podría estar representada en el agua que fecunda la tierra. Entonces acá es interesante también que podamos ver que si en el cielo hay una estrella, abajo podríamos, en ese ejercicio de microcosmos, podríamos ver que hay una semilla, ¿sí? Y esa semilla tiene la potencia, la capacidad de desarrollarse, de crecer, de encontrar su propio curso, ni siquiera a través del control, ni siquiera a través del poder, sino a través de su propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay una frase que me gusta mucho que dice: a una semilla nadie le enseña a crecer. Una semilla, de una u otra forma, en el flujo, en la unión entre la tierra oscura, la tierra profunda, y la fuerza del agua que le nutre, encontrará la manera en que reviente en camino hacia las estrellas, en camino hacia la estrella solar. También podemos ver, si hacemos este movimiento entre la torre y la estrella, vemos que en la torre hubo una caída. Las personas tuvieron que caer con sus trajes, con sus disfraces, con sus roles. Cayeron hacia las profundidades de la tierra. Y aquí en otra forma podemos ver el surgimiento de ese aspecto femenino representado a través de la mujer, aunque algunas personas también contemplan que este pueda ser un arcano un poco más andrógino, de repente más allá del género, que nos muestra básicamente a un ser que en su desnudez también conecta con su propia humildad. Y aquí es interesante, yo creo que cada vez contemplo más el concepto de humildad
Más allá de que lo contemplemos desde cualquier religión, porque en todos los sistemas espirituales encontramos un concepto similar al de humildad, se ha vinculado, por ejemplo, a la compasión. Acá humildad yo creo que, y como lo hemos desarrollado en otros capítulos, tiene que ver más que nada con esa posibilidad que tenemos de desinflar, de desinflarnos, ¿sí? Y yo creo que en algunos momentos la conciencia se defiende de desinflarse. En algunos momentos la conciencia necesita inflarse. Entonces el yo es cuando aparece, digamos, como el yo heroico que lucha contra las fuerzas titánicas, el yo que salva y lucha contra la muerte, el yo que conquista el amor absoluto, el yo que se identifica con Dios, ¿no? Entonces ahí vemos que de otra manera el yo a veces necesita defenderse, necesita repararse, necesita reconstruirse, como también muchas veces el yo se llena pues de ambiciones, de aspectos que lo que van haciendo es como inflándolo, 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 inflándolo. Esto nos sucede a todos de forma particular, pero acá de repente con la estrella tiene que ver más con el proceso de quitarnos la máscara, quitarnos el disfraz, bajar los humos, soltar el mecanismo de defensa, soltar la inflación, soltar la arrogancia, soltar el poder, soltar el performance civilizatorio que tenemos por dentro, soltar todos estos mitos que el yo, digamos, a veces decide habitar de forma inconsciente o consciente, ¿no? Soltar el relato, soltar la tensión, ¿no? Yo creo que nos habla un poco de, en la medida en que se sueltan ciertas estructuras que ya se cayeron con la torre, volvemos a la piel, volvemos al cuerpo, volvemos a los órganos, volvemos al fluido de la sangre, volvemos al fluido del latido del corazón, volvemos a reconocernos como criaturas, como un cuerpo en donde cohabitan los elementos, ¿no? Entonces ahí es donde nos reconocemos nuevamente como soy la sangre que recorre mi cuerpo, soy los huesos que son mi propia tierra, mi propia estructura. Soy mi palabra que recorre el viento, que recorre el aire. Soy el fuego, el motor que alienta mi propio espíritu, mi propia acción, mi propio instinto. Pero en otra forma ya reconociéndonos como criaturas pequeñas. Somos una partícula, somos una célula, tenemos un lugar y tenemos derecho a ocupar ese lugar. Y ese lugar es el espejo de una estrella, es la proyección de una estrella fugaz, es la proyección de un firmamento. Entonces allí de repente la partícula puede contemplar lo infinito, puede contemplar lo sagrado, puede contemplar los grandes misterios de la ciencia, del arte, de la poesía, de aquello que le interese explorar a esa alma, pero ya desde su propio lugar y no tanto desde la arrogancia o el peso o la densidad o el creer tener la razón o el creer tener la verdad, sino más que nada desde un lugar que le permite también fluir como parte de la totalidad. Entonces yo creo que el arcano podemos estudiarlo también como ese lugar que me permite a mí sentirme parte de. Ya aquí no estamos encerrados en la torre, ya aquí no estamos encadenados al diablo, ya aquí no somos el emperador que tiene el poder, ya no somos la suma sacerdotisa que maneja toda la magia, ya no somos el loco que está, digamos, divagando y perdido de un lugar para otro, ya no somos el mago que está jugando como a poder controlar las fuerzas de la naturaleza, ya no somos el carro que atraviesa y se moviliza a través del mundo, sino que de otra forma acá simple y llanamente somos una criatura que contempla su propio reflejo desnudo frente al agua y el espejo precisamente de la naturaleza. Y aquí la pregunta, la propuesta y la invitación es: ¿qué es lo que observamos en ese reflejo del agua?
Si conectamos nuevamente con que las estrellas suelen estar también representadas en todas las culturas a través de lenguajes geométricos, también es interesante que podamos ver cómo la geometría, que al mismo tiempo se vincula en movimiento con los patrones mandalas, con los patrones fractales, son imágenes, por supuesto, del sí mismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el ser humano ha contemplado las estructuras geométricas de la naturaleza, imaginémonos, digamos, la contemplación de un coral, la contemplación de las raíces de un árbol, la contemplación de las formas de una hoja, la contemplación de los movimientos que genera en la arena, los rastros que deja en la arena el movimiento de las olas del mar, el rastro que deja un cangrejo moviéndose en la arena, la huella de un caballo que está galopando a través de la montaña. Entonces vamos viendo cómo la naturaleza se experimenta a través de los patrones geométricos. Y esos patrones geométricos nos permiten al mismo tiempo intuir, sentir, estudiar, entender, comprender la naturaleza misma de esa partícula, de ese ser, de esa criatura, de ese elemento. Entonces, si la geometría y los mandalas y los fractales son imágenes que nos conectan con el sí mismo, con eso que somos, con esa naturaleza que nos habita y que por la cual somos y a través de la cual somos, acá lo interesante también es poder identificar cuáles son los puntos o las coordenadas que nos vinculan con nuestro propio centro. Y en otra manera, más allá de que esto pase a través del plano de la razón o a través del entendimiento, pues toda criatura tiene un centro, un eje. Pensémoslo desde el sistema del cuerpo, ¿sí? Hay un sistema esqueleto, hay un sistema endocrino, hay un sistema nervioso, hay un sistema de órganos, hay un sistema sanguíneo. Y todos esos sistemas tienen unos movimientos y unos órdenes que son autónomos, ¿sí? Y que funcionan por sí mismos. De cierta manera, nuestra conciencia también es, gobernada por un aspecto que para nuestro yo es inconsciente y que en otra forma también tiene sus propios movimientos y sus propios flujos y sus propios circuitos, los ciclos. En ese sentido también, por ejemplo, el ejercicio de conectar con los mandalas, crear patrones geométricos, también le permite al yo entender de qué forma se puede orientar en su propio mundo simbólico. En ese sentido es interesante cómo el arte, la escritura, la ciencia se convierte también en esas coordenadas, en esos mapas que creamos para orientar nuestra propia alma. Y esto es muy, muy interesante y muy profundo, porque ¿qué sentido tiene las realidades que construye el yo? ¿Sí? Pues de otra manera, en la medida en que nosotros creamos realidades y las creamos de forma colectiva, pero también de forma individual, nosotros de otra forma, en la medida en que construimos esas realidades, permitimos que el yo se experimente y se desarrolle a través de esas realidades. Ahora, hay realidades que no están en función del crecimiento de nuestro mundo interno, y ahí es cuando de repente el yo entra en un proceso de resistencia y de lucha frente a esas realidades. Pero acá también es interesante cuáles son esas coordenadas que nacen en lo profundo, que después se van a proyectar como procesos creativos, que no es nada fácil, pero que también es de una otra forma la invitación, y es desde qué forma, en la medida en que yo conecto con mi proceso creativo, puedo co-crear con otros realidades, sistemas, constelaciones, que es exactamente lo que estamos viendo en la medida en que contemplamos las estrellas. Las estrellas entre sí también crean constelaciones, se influyen, proyectan energía, proyectan vínculos, y esto es lo mismo que nosotros hacemos en el mundo humano y en el mundo cotidiano. También es interesante que podamos ver la estrella como una imagen del proceso alquímico.
Por ende, en todos los textos de alquimia, sea que estemos estudiando alquimia cristiana, judía, cábala, alquimia egipcia, alquimias indígenas, porque lo otro es, no hay solamente un sistema alquímico. Cada cultura crea a través del proceso artístico, a través del proceso contemplativo, a través de la contemplación espiritual, a través de la contemplación estética, diferentes redes para representar el proceso alquímico, porque esto es un proceso completamente individual, a veces colectivo, pero en la medida en que es individual, vamos a encontrar que en muchas culturas, diferentes personas o grupos humanos han desarrollado diferentes, digamos, redes de simbología alquímica. Y esto me parece importante para no caer tampoco en otra vez en que hay un discurso de la alquimia verdadera, porque realmente si nosotros nos ponemos a ver, digamos, en el chamanismo vamos a encontrar toda una red, digamos, de unos movimientos alquímicos, entendiendo alquimia como el entendimiento de los lenguajes simbólicos y de la materia y de los diferentes, digamos, movimientos que hace el alma en su proceso de transformación a través de los elementos del arte, de la contemplación de las imágenes, de los signos, y cómo en la medida en que va en este proceso de transformación, pues va experimentando diferentes lugares, diferentes estados del alma. Y cada uno de estos estados pues se va a representar con un color, una forma, una simbología, un poema, unas preguntas, unos cuestionamientos, la conexión de diferentes partes o la desconexión de diferentes partes. Más adelante me gustaría que podamos desarrollar un poco más en todo esto, ya que la alquimia de por sí es todo un estudio. Vamos a ver cómo en la medida en que estudiamos alquimia podemos conocer más de psicología, podemos conocer más de astrología, podemos conocer más de filosofía, más de mitología, porque de otra manera en cada cultura se va a representar una alquimia que nos va a hablar de ciertos procesos de transformación, digámosle así. Entonces, en algunos textos alquímicos de la Edad Media se hablaba de la estrella de 7 puntas. El número 7 va a ser muy importante en la alquimia, nos va a hablar de los 7 estados del proceso alquímico. Si ustedes, por ejemplo, en algún momento se han acercado al Kybalión, que es una obra que se dice que es dada por Hermes o por Tot, que va a ser la representación egipcia. Después va a ser tomado como Mercurio, como Hermes en la cultura griega y romana. Y se dice que Tot, que es el dios de la magia, es el dios del lenguaje, es el dios de la simbología, que el que entrega, digamos, arquetípicamente los símbolos al mundo humano, tiene una obra que se llama el Kybalión, ¿sí? Y allí pues vamos a ver, se va a encontrar 7 principios fundamentales de la alquimia, que de una otra manera van a influenciar el entendimiento de la psicología, por ejemplo, junguiana. Veamos que los diferentes psicólogos de los últimos siglos, digámosle así, han utilizado la mitología para entender la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, en Freud vamos a encontrar mucho el estudio de mitos como Edipo Rey, como Electra, como Thanos, ¿sí? Y a partir de allí, pues, va a haber todo un desarrollo del psicoanálisis. Pero aún así, cada psicólogo, en función de su propio proceso y en función de sus propios intereses, pues se va a acercar a diferentes mitos para también, desde esa ventana, digamos, acercarse a entender este gran misterio, que es lo que somos, ¿no? El mundo interno. Pero pues Jung se va a interesar mucho por la alquimia. Después una psicóloga que recomiendo mucho, Marie von Franz, va también a desarrollarlo, desde la filología inclusive. Pero bueno, ¿cuáles son esos 7 principios del Kybalión? Punto número 1, el mentalismo, ¿sí? El mentalismo nos plantea que todo es mente. El universo es una manifestación mental. Y eso es muy interesante porque nos va a permitir entender o nos va a permitir acercarnos a esa imagen en lo inmaterial se materializa en diferentes posibilidades de pensamiento. Para los que en algún momento han escuchado o han leído o se han acercado a la mitología del Señor de los Anillos, hay una obra que se llama El Silmarillion y allí el primer párrafo, que es hermoso, de cómo Tolkien explica el origen del universo, de la Tierra Media, va a hablar de que Ilúvatar, como la primera fuerza, el primer dios, empieza a pensar y a través de ese pensamiento empieza a crear unas armonías. Y de su pensamiento, dice, de esta armonía salen vástagos del pensamiento, dice.
Y a partir de ahí empiezan a crear las diferentes fuerzas del cosmos que al mismo tiempo se van creando a sí mismas, etc. Eso es un mito que nos acerca a esta idea de todo es mente. La segunda, la correspondencia, que es lo que estábamos hablando, que veíamos en la torre, que veíamos acá en el canal La Estrella, que hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, que nos habla de cómo es arriba es abajo, ¿sí? Cómo es adentro es afuera. Esto nos permite entender las dinámicas proyectivas de la psique y al mismo tiempo nos permite entender las dinámicas compensatorias de la psique, ¿sí? Entonces, cómo en la medida en que entendemos esas polaridades, ¿sí? Que vamos a ver que otros de los puntos más adelante, pero cómo en la medida en que podemos ver los elementos superiores y los elementos superficiales y los elementos profundos, podemos también entender de qué forma dialogan y de qué forma se mueve nuestra psique a través de esos lugares, digámosle así. Esto es muy bello porque ahí viene la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿sí? Como en la medida en que estudio las estrellas, estudio mi mundo interno. Como en la medida en que estudio, exploro y estudio la escritura, entiendo mis propios lenguajes. Como en la medida en que construyo un edificio, voy construyendo aspectos de mí mismo. Entonces, como todo esto que constantemente la psique proyecta hacia afuera o contempla hacia afuera, al mismo tiempo nos va movilizando en el interior. Vibración es el tercer principio. Todo se mueve, todo está en movimiento, todo vibra. En esto la física cuántica nos ha acercado de una forma increíble. Y es entender que, como en muchas culturas, tanto espiritistas como panteístas, nos hablaban de que la materia estaba viva. Todo está vivo, inclusive pues una partícula atómica. Entonces, en ese sentido, la vibración, ¿sí? Y no quiero caer de repente en el lenguaje hippie de identifica de qué forma estás vibrando, pero sí, de una u otra forma, la psique está en un proceso vibratorio. Y eso nos permite a nosotros entender las intensidades de esa vibración. Entonces, por ejemplo, una cosa es, yo experimento la depresión, todos experimentamos la depresión, y otra cosa es la intensidad de la vibración de ese movimiento depresivo de la energía. Eso nos permite a nosotros entender cuando algo pues, que es parte de nuestra naturaleza, que es deprimirnos, sentir tristeza, pasa de un síntoma a convertirse en una vibración densa que ya nos está, digamos, llevando hacia una polaridad extrema y de la cual se está generando, por ejemplo, un estancamiento, ¿sí? Lo opuesto a la vibración o el estado más bajo de la vibración podría ser el estancamiento. Entonces, bueno, es el tercer movimiento. Cuarto movimiento, la polaridad. Todo tiene su polo opuesto, todo tiene sus extremos, todo tiene grados. Y esto pues es fundamental. Recuerden que el Kybalión y la alquimia va a desarrollarse después la química y la física. Y estamos hablando de que estos 7 principios pues van a también a fundamentar la ciencia como la conocemos hoy en día. La polaridad nos va a hablar, por ejemplo, de cómo una partícula, una célula tiene su aspecto positivo, su neutrón positivo y su neutrón negativo, ¿sí? Esto Jung lo va a llevar, digamos, a la polaridad, a las polaridades psíquicas, ¿sí? Cómo nuestra psique se polariza, eso es fundamental. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la bipolaridad, estamos hablando de cómo la psique oscila entre una depresión profunda y un estado maníaco, ¿sí? Como en la medida en que yo me obsesiono con un personaje, por ejemplo, si yo me obsesiono con ser psicólogo y solamente soy psicólogo, pues de una otra forma, en algún momento la psique va a crear la polaridad que va a compensar todo lo opuesto a ser psicólogo, ¿sí? No sé, imaginémonos, digamos, el personaje del hombre lobo. Por un lado, un hombre civilizado y por otro lado, una bestia salvaje. Ahí podemos ver cómo la personalidad también se polariza. Entonces, en la medida en que yo contemplo las polaridades, puedo encontrar la forma en que eso se mueve, ¿no? O se compensa. Diferente a cómo la polaridad también nos va a llevar a un estado consciente, a un estado inconsciente, ¿sí? Inclusive, en este principio podemos encontrar los misterios de la relación entre lo consciente y lo inconsciente, como esa capacidad que tiene la mente de poder contemplar que una naturaleza de otra forma crea su contrario, crea su otra parte. Lo podemos ver en simbologías muy abstractas como el sol y la luna, el día y la noche, el agua y el fuego. Después vamos a encontrar el quinto principio, el ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene su ciclo de movimiento, todo tiene su curso, ¿sí?
Esto es pues muy profundo, lo podemos ver digamos en relación al ritmo de los ciclos humanos, lo podemos ver a través de los ritmos del tiempo, los ritmos de las etapas de crecimiento, los ritmos inclusive entre la vida y la muerte. Y al mismo tiempo tiene que ver mucho exactamente con este arcano, cuál es el ritmo del movimiento del agua, ¿no? El curso de las cosas. Vamos a encontrar el sexto principio como causa y efecto. Todo tiene su causa, todo tiene su efecto, todo efecto es una causa, ¿sí? Y pues esto nos permite entender también la interacción entre los objetos, las proyecciones entre los diferentes seres, y al mismo tiempo, digamos, desde una perspectiva más junguiana lo veríamos un poco desde la sincronicidad. El hecho de que diferentes elementos se encuentren y convergen en un mismo espacio para generar una interacción, ¿sí? Para generar una imagen, para generar una sensación, para generar inclusive un sentido, un proceso de aprendizaje. Y posterior vamos a encontrar el séptimo principio, que es el principio de género. El género es un principio, pues tiene su principio masculino y femenino. Igual es interesante porque cuando hablamos de género, en la mitología o en la simbología alquimista lo vamos a estar relacionando mucho con el género visto como hombre o como mujer, pero al mismo tiempo, inclusive en la alquimia vamos a encontrar un elemento fundamental, un movimiento fundamental que va a ser la androginia, que inclusive la androginia va a ser la integración, va a ser la estrella integrada en sus 7 principios, y por eso se dice que la estrella nos puede estar hablando de una androginia, porque la androginia en la alquimia tiene que ver con cómo se integran, se sintetizan todos los principios, ¿sí? El mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto y el género. Entonces, inclusive aquí no tenemos que ver simple y llanamente el género como polaridades opuestas o visto desde los roles de género como los entendemos hoy en día en la sociedad actual, visto más como un proceso de construcción social, sino que acá se ve como desde una mirada más simbólica. En efecto, pues para cerrar un poquito lo que hemos venido trabajando, la estrella tiene que ver también con esa toma de conciencia de nuestra propia desnudez y al mismo tiempo es la apertura a tomar, digamos, desde una mirada más auténtica de nuestra propia fe, de la fe en nuestra propia alma, en nuestro propio mundo interno, más allá inclusive de la duda que pueda experimentar el yo. Y de otra forma abre paso al flujo de las aguas para el proceso de individuación. La estrella nos invita a contemplar y a mirar hacia lo alto y cómo eso que vemos en la altura nos inspira en nuestro proceso creativo desde lo más pequeño. La estrella nos invita a conectar con nuestra propia humildad y no tanto desde un personaje o desde una actitud moral, sino desde una humildad que nos permita dialogar sinceramente con nosotros mismos y el lugar que ocupamos en la constelación de las diferentes fuerzas cósmicas de la vida. Para terminar, de una otra forma, en este proceso que estamos queriendo compartir desde la mirada y incentivando al desarrollo del proceso creativo a través del arte, la arte terapia, hay diferentes cosas que me parecería interesante. Primero, conectar con el agua, ¿sí? ¿Qué podemos crear a través del diálogo con el agua? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, digamos, cómo hay danza acuática, cómo hay yoga acuático, cómo hay acuarelas, cómo hay diferentes tinturas o pinturas que se pueden crear a través del elemento agua. Entonces yo los invitaría a que puedan explorar el agua. Digamos, yo en algún momento, digamos, estuve pintando rostros con el agua que sale del cacao, ¿sí? De la producción, del preparar cacao y se crea pues obviamente un agua, un poco de chocolate, café, y a través de eso pintar rostros, ¿sí? Entonces, las acuarelas también ayudan mucho en este proceso de dejar fluir, porque a diferencia de otros materiales, la acuarela nos permite a nosotros explorar el movimiento y el curso mismo del agua. Entonces los invitaría a que podamos explorar con el elemento agua, al mismo tiempo, digamos, no solamente ver que el arte tenga que ver directamente con el proceso creativo, tenga que ver directamente con el arte, sino que también podamos ver el proceso creativo en nuestra propia relación con el agua. En ese sentido, la relación con los ríos, con los mares, en mi caso, por ejemplo, con la natación, pues son fuentes de inspiración creativa fundamentales, inclusive para pues, regenerar un poco la energía, meditar, descansar, recargar el cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, miren qué interesante que, por ejemplo, la mujer estrella se puede ver un poco representada en la obra que hizo Van Gogh sobre la noche estrellada.
Entonces también poder conectar con una representación artística que represente esa nueva conciencia que quiero que emerja en mí, o esa coordenada, o inclusive poder desarrollar algún tótem que represente ese centro que inspira, ¿no? Si ustedes se han visto, por ejemplo, películas como El origen de Christopher Nolan, ustedes pueden identificar que en esta película los personajes, cada uno de los personajes, para movilizarse en el mundo de los sueños y de una otra forma entrar en el mundo de los sueños de los otros, es una película muy interesante. Cada uno debe tener un tótem que les permita a ellos, que les sirve a ellos como un eje que los orienta en el movimiento de las diferentes realidades. Al mismo tiempo, ese tótem les permite a ellos diferenciar entre el mundo de las imágenes, el mundo de la fantasía, el mundo de la realidad, el mundo de lo cotidiano, que a veces de otra forma cada uno de nosotros nos puede movilizar esos movimientos. Entonces también es interesante que podamos elaborar un tótem que represente, digamos, ese eje, esa brújula, que represente mi alma, digamos. En algunas tradiciones chamánicas, el chamán o el curandero, la curandera, requiere tener un tótem que represente su espíritu animal o que represente la naturaleza de su propia alma, para poder, digamos, que le acompaña como tótem de protección en su movimiento a través de los diferentes mundos, tanto subterráneos como de las alturas, digámosle así. Entonces es interesante poder con la estrella conectar con las aguas, conectar con ese tótem, con esa brújula, de una forma creativa. Y por último, pues yo creo que el estudio de la carta natal es una fuente de inspiración creativa increíble. En algunos procesos psicoterapéuticos que acompaño, me gusta constantemente que nos acerquemos a contemplar el mandala de la carta natal, sobre todo para poder inspirarnos en el proceso creativo. En ese sentido, por ejemplo, identificar si mi Venus está en casa 10, regido bajo el signo de Leo, digámosle, cómo yo a través del encuentro de esas tres fuerzas, ¿sí? La casa como ese proceso de aprendizaje, el signo como ese elemento que está influenciando, y el planeta, en este caso Venus, como una imagen arquetípica del deseo, cómo a partir del diálogo entre estas tres fuerzas yo puedo crear una obra. En ese sentido, yo los invitaría a que puedan utilizar su carta natal como un eje, como una brújula en su proceso creativo. Por último, me gustaría compartirles este poema que he escrito inspirado en Si este arcano hablara, como les he contado últimamente, inspirado en el ejercicio creativo que propone Alejandro Jodorowsky. Aquí también yo quiero compartirles esto, primero porque pues, son mis propias imágenes, propias inspiraciones, y quiero compartirles ese proceso creativo y la forma en la que el tarot me acompaña en mi proceso como psicólogo, pero también como persona, pero también desde ese lugar del arte, de la filosofía, de la mitología, ver que el tarot a cada uno de nosotros nos acompaña desde donde nos acerquemos, ¿sí? Y que más allá de que lo veamos desde un rol, sea terapéutico, sea científico, sea poético, es también un rol para vernos desde la desnudez y más allá de cualquier rol. Entonces yo quiero compartirles esto también como que sirva de inspiración para también los procesos creativos que estén llevando en el diálogo interno íntimo con ustedes mismos. Bueno, dice así: desde el centro de mi fuerza estoy en el mundo, desde afuera del firmamento estoy dentro de los mundos. Estoy en mí, soy mi centro, mi eje, actúo en mí, tanto distante y lejana, profundamente interior, efímera y pasajera. Bóveda celeste, máquina de fuerzas cósmicas. Mi desnudez es la memoria fluida de todas las aguas de la existencia. Soy todos los principios y a la vez ninguno. Todos se vuelven líquidos y convergen a su propio origen, las aguas celestes. Me encuentro a mí misma en mi piel, en mis órganos, en mi desnudez. No busco nada, no tengo imagen. Estoy aquí en todas partes, en medio de la noche. Soy partícula de polvo, piedra y cuarzo, movimiento del río, la fuerza que orienta los barcos. Mis huesos están desnudos. Soy el esqueleto del cosmos. Templo de la energía, altar de todos los dioses. Mi espíritu es material, mi materia es invisible. Soy nacimiento constante. Soy la pureza no moral, sino animal, elemental y antigua. Soy la fuente de agua que brota y da vida. Soy la fuerza que limpia el alma del mundo.
perfume del éxtasis, dulzura del río, fertilidad de la tierra, armonía de los océanos. En mí las aguas unifican el tiempo al presente. Soy del mundo y de mí misma. No tengo resistencia. Me muevo en la raíz más oscura y en los aires más sublimes. Estoy libre de juicio y de razón. Estoy al servicio de los mundos. Soy la desnudez del árbol y de la flor, el sabor del fruto, la lubricación del genital, la saliva de toda palabra, el sudor que brota del orgasmo. Soy carne, sangre y espíritu. Esperanza en medio de la agonía, llave de libertad en medio del encierro. Soy riqueza, purificación de nuevo aire, nutrición, aliento de dioses, penetración del misterio, nacimiento de la luz. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.